Técnicas de meditación para centrarse. Introducción a las técnicas de meditación Vijnanabhairava Tantra 13 y 14. BBT 13. Imagina que los círculos de 5 colores de la cola del pavo real son tus 5 sentidos en un espacio ilimitado. Entonces, deja que su belleza se funda por dentro. Del mismo modo, en cualquier punto del espacio o en una pared, hasta que el punto se disuelva. Entonces, tu deseo por lo otro se hace realidad. BBT 14. Pon toda tu atención en el nervio, delicado como el tallo del loto, en el centro de tu columna vertebral. En eso, sé transformado. El hombre nace con un centro, pero permanece completamente ajeno a él. El hombre puede vivir sin conocer su centro, pero el hombre no puede existir sin un centro. El centro es el vínculo entre el hombre y la existencia, es la raíz. Puede que no lo sepas, el conocimiento no es esencial para que el centro exista, pero si no lo sabes llevarás una vida desarraigada, como si no tuvieras raíces. No sentirás ninguna fundación, no sentirás tu base, no te sentirás como en casa en el universo. Te quedarás sin hogar. Por supuesto, el centro está ahí, pero al no saberlo, tu vida solo será una deriva sin sentido, vacía, que no llegará a ninguna parte. Te sentirás como si estuvieras viviendo sin vida, a la deriva, esperando la muerte. Puedes seguir posponiendo de un momento a otro, pero sabes muy bien que ese posponer no te llevará a ninguna parte. Estás pasando el tiempo y ese sentimiento de profunda frustración te seguirá como una sombra. El hombre nace con un centro, pero sin el conocimiento del centro. Hay que adquirir el conocimiento. Tienes el centro. El centro está ahí, no puedes estar sin él. ¿Cómo puedes existir sin un centro? ¿Cómo puedes existir sin un puente entre tú y la existencia? O si quieres, usa la palabra Dios. No puedes existir sin un vínculo profundo. Tienes raíces en lo divino. Cada momento lo vives a través de esas raíces, pero esas raíces están bajo tierra. Al igual que con cualquier árbol, las raíces están bajo tierra, el árbol está inconsciente de sus propias raíces. Tú también tienes raíces. Ese enraizamiento es tu centro. Cuando digo que el hombre nace con eso, me refiero a que es posible que puedas tomar conciencia de tu enraizamiento. Si te das cuenta, si te vuelves consciente, tu vida se vuelve real. De lo contrario, tu vida será como un sueño profundo, un sueño. Lo que Abraham Maslow ha llamado autorrealización, en realidad no es más que tomar conciencia de tu centro interior desde donde estás vinculado con todo el universo, tomar conciencia de tus raíces. No estás solo, no eres atómico, eres parte de este todo cósmico. Este universo no es un mundo extraño. No eres un extraño, este universo es tu hogar. Pero a menos que encuentres tus raíces, tu centro, este universo sigue siendo algo ajeno, algo extraño. Sartre dice que el hombre vive como si hubiera sido arrojado al mundo. Por supuesto, si no conoces tu centro sentirás un abandono, como si te hubieran arrojado al mundo. Eres un forastero, no perteneces a este mundo y este mundo no te pertenece. Entonces, el resultado es miedo, luego ansiedad, después angustia.
Un hombre que es un extraño en el universo está destinado a sentir una profunda ansiedad, pavor, miedo, angustia. Toda su vida solo será una lucha y una lucha que está destinada a ser un fracaso. El hombre no puede triunfar porque una parte nunca puede triunfar contra el todo. No puedes triunfar contra la existencia. Puedes tener éxito con ella, pero nunca en contra. Y esa es la diferencia entre un hombre religioso y un hombre no religioso. Un hombre no religioso está en contra del universo, un hombre religioso está con el universo. Un hombre religioso se siente como en casa. No siente que lo hayan arrojado al mundo, siente que ha crecido en el mundo. Recuerda la diferencia entre ser arrojado y haber crecido. Cuando Sartre dice que el hombre es arrojado al mundo, la misma palabra, la misma formulación muestra que no pertenece. Y la palabra, la elección de la palabra, arrojado, significa que ha sido forzado, sin su consentimiento. Entonces este mundo parece enemigo. Entonces la angustia será el resultado. Solo puede ser de otra manera si no eres arrojado al mundo, pues has crecido como parte orgánica. Realmente, sería mejor decir que tú eres el universo desarrollado en una dimensión particular que llamamos humano. El universo crece en múltiples dimensiones, en árboles, en colinas, en estrellas, en planetas. En múltiples dimensiones. El hombre también es una dimensión del crecimiento. El universo se está realizando a sí mismo a través de muchas dimensiones. El hombre también es una dimensión junto con la colina y la montaña. Ningún árbol puede darse cuenta de sus raíces, ningún animal puede ser consciente de sus raíces. Por eso no sienten ansiedad por ellas. Si no eres consciente de tus raíces, de tu centro, nunca podrás ser consciente de tu muerte. La muerte solo es para el hombre. Solo existe para el hombre porque solo el hombre puede tomar conciencia de sus raíces, ser consciente de su centro, ser consciente de su totalidad y de su arraigo en el universo. Si vives sin un centro, si te sientes un forastero, el resultado será la angustia. Sin embargo, si sientes que estás en casa, que eres un crecimiento, una realización de la potencia de la existencia misma, como si la existencia misma se hubiera vuelto consciente en ti, como si hubiera mayor conciencia en ti, si sientes de esa manera, si realmente te das cuenta y eres consciente de eso, el resultado será una bendición. La dicha es el resultado de una unidad orgánica con el universo, y la angustia es el resultado de una enemistad. Pero a menos que conozcas el centro, seguramente sentirás un desorden, como si la vida se te hubiera impuesto. Este centro que está allí, aunque el hombre no se dé cuenta, es el tema de estos sutras que discutiremos. Antes de entrar en el Vijnana Tantra y sus técnicas concernientes al centro, 2 o 3 cosas más. 1. Cuando el hombre nace, está arraigado en un punto particular, en un chakra particular, un centro, y ese es el ombligo. Los japoneses lo llaman Ara, de ahí nace el término Harakiri. Harakiri significa suicidio. Literalmente, el término significa matar el Ara, la columna, el centro. Ara es el centro, destruir el centro es el significado de Harakiri. Pero de alguna manera, todos hemos cometido Harakiri. No hemos matado el centro, pero lo hemos olvidado, o nunca lo hemos recordado. Está ahí esperando, y nos hemos estado alejando y alejándonos de él. Cuando nace un niño,
tiene sus raíces en el ombligo, en el hará, él vive a través del hará. Mira a un niño que respira, su ombligo sube y baja. Respira con el vientre, vive con el vientre, no con la cabeza ni con el corazón. Pero, poco a poco, tendrá que dejarse llevar. Primero desarrollará otro centro, que es el corazón, el centro de la emoción. Aprenderá a amar, será amado y se desarrollará otro centro. Este centro no es el centro real, ese centro es un derivado. Por eso los psicólogos dicen que si un niño no es amado, nunca podrá amar. Si un niño se cría en una situación no amorosa, una situación fría, sin nadie a quien amar y darle calor, él mismo nunca podrá amar a nadie en su vida porque el centro mismo no se desarrollará. El amor de la madre, el amor del padre, la familia, la sociedad, ayudan a desarrollar un centro. Ese centro es un derivado, no naces con él. Por lo tanto, si no se le ayuda a crecer, no crecerá. Muchas personas carecen del centro del amor. Siguen hablando del amor y siguen creyendo que aman, pero les falta el centro. Entonces, ¿cómo pueden amar? Es difícil conseguir una madre amorosa y es muy difícil y raro conseguir un padre amoroso. Todo padre, toda madre, piensa que ama. No es tan fácil. El amor es un crecimiento difícil, muy difícil. Pero si al principio no hay amor para el niño, él mismo nunca podrá amar. Por eso toda la humanidad vive sin amor. Sigues teniendo hijos, pero no sabes cómo darles un centro de amor. Más bien, por el contrario, cuanto más se civiliza la sociedad, más se obliga a formar un tercer centro, que es el intelecto. El ombligo es el centro original. El niño nace con él, no es un derivado. Sin él la vida es imposible, por eso se da originalmente. El segundo centro es un derivado. Si el niño recibe amor, responde. Con esa respuesta, un centro crece en él. Ese es el centro del corazón. El tercer centro es la razón, el intelecto, la cabeza. La educación, la lógica y la formación crean un tercer centro. Ese también es un derivado. Pero vivimos en el tercer centro. El segundo está casi ausente, o incluso si está presente, no funciona, o incluso si funciona a veces, funciona de manera irregular. Pero el tercer centro, la cabeza, se convierte en la fuerza básica de la vida porque toda la vida depende de este tercer centro. Es utilitario. Lo necesitas por la razón, la lógica, el pensamiento. De modo que todo el mundo se vuelve, tarde o temprano, orientado hacia la cabeza, empiezas a vivir en la cabeza. Cabeza, corazón, ombligo, estos son los tres centros. El ombligo es el centro que se da al nacer, el original. El corazón se puede desarrollar y es bueno desarrollarlo por muchos motivos. La razón también es necesaria para desarrollarse, pero la razón no debe desarrollarse a costa del corazón, porque si la razón se desarrolla a costa del corazón, se pierde el vínculo y no se puede volver al ombligo. El desarrollo es desde la razón a la existencia al ser. Tratemos de entenderlo de esta manera. El centro del ombligo está en el ser, el centro del corazón está en el sentimiento, el centro de la cabeza está en el conocimiento. Saber es lo más lejano del ser, el sentir está más cerca. Si pierdes el centro del sentimiento, entonces es muy difícil crear un puente entre la razón y el ser. Realmente, es muy difícil.
Es por eso que una persona amorosa puede darse cuenta de que se siente como en casa en el mundo más fácilmente que una persona que vive a través del intelecto. La cultura occidental básicamente ha enfatizado el centro de la cabeza. Por eso en Occidente se siente una profunda preocupación por el hombre. Y la mayor preocupación es su desamparo, su vacío, su desarraigo. Simone Weil escribió un libro, La necesidad de tener raíces. El hombre occidental se siente desarraigado, como si no tuviera raíces. La razón es que solo la cabeza se ha convertido en el centro. El corazón no ha sido entrenado, está ausente. El latido del corazón no es tu corazón, es solo una función fisiológica. Entonces, si sientes los latidos, no malinterpretes, no pienses que tienes un corazón. El corazón es otra cosa. Corazón significa la capacidad de sentir, cabeza significa la capacidad de saber. Corazón significa la capacidad de sentir, y ser significa la capacidad de ser uno con algo. La capacidad de ser uno con algo. La religión se preocupa por el ser, la poesía se ocupa del corazón, la filosofía y la ciencia se ocupan de la cabeza. Estos dos centros, el corazón y la cabeza, son centros periféricos, no son centros reales, solo son centros falsos. El verdadero centro es el ombligo, el ará. ¿Cómo volver a alcanzarlo? ¿O cómo realizarlo? Por lo general, solo sucede a veces, rara vez, sucede accidentalmente, que te acercas al ará. Ese momento se convertirá en un momento muy profundo y feliz. Por ejemplo, en el sexo a veces te acercas al ará, porque en el sexo tu mente, tu conciencia, se mueve hacia abajo nuevamente. Tienes que dejar la cabeza y descender. En un orgasmo sexual profundo, a veces sucede que estás cerca de tu ará. Por eso hay tanta fascinación por el sexo. En realidad, no es el sexo lo que te da la experiencia dichosa, sino el ará. Al caer hacia el sexo pasas por el ará, lo tocas. Pero para el hombre moderno incluso eso se ha vuelto imposible, porque para el hombre moderno incluso el sexo es un asunto cerebral, un asunto mental. Incluso el sexo se ha metido en la cabeza, piensa en ello. Por eso hay tantas películas, tantas novelas, tanta literatura, pornografía y cosas por el estilo. El hombre piensa en el sexo, pero eso es absurdo. El sexo es una experiencia, no puedes pensar en él. Y si empiezas a pensar en él, será cada vez más difícil experimentarlo porque no es un asunto de la cabeza en absoluto. La razón no es necesaria. Y el hombre moderno, cuanto más se siente incapaz de profundizar en el sexo, más piensa en él. Se convierte en un círculo vicioso. Y cuanto más piensa en él, más cerebral se vuelve. Entonces, incluso el sexo se vuelve inútil. En Occidente se ha vuelto inútil. Es una cosa repetitiva, aburrida. No se gana nada, simplemente se sigue repitiendo un viejo hábito. Y finalmente te sientes frustrado, como si te hubieran engañado. ¿Por qué? Porque, en realidad, la conciencia no regresa al centro. Solo cuando pasas por el ará sientes dicha. Así que cualquiera que sea la causa, siempre que pasas por el ará, sientes bienaventuranza. Un guerrero en el campo de batalla a veces pasa por el ará, pero no los militares modernos porque no son guerreros en absoluto. Una persona que lanza una bomba sobre una ciudad está dormido. No es un guerrero, no es un luchador,
no es un kshatriya, no es Arjuna luchando. A veces, cuando uno está al borde de la muerte, vuelve al Ara. Para un guerrero que lucha con su espada, en cualquier momento la muerte se vuelve posible, en cualquier momento puede que deje de ser. Y cuando luchas con una espada no puedes pensar. Si piensas, ya no serás. Tienes que actuar sin pensar porque pensar necesita tiempo. Si estás luchando con una espada no puedes pensar. Si crees que el otro ganará, tú dejarás de existir. No hay tiempo para pensar y la mente necesita tiempo. Debido a que no hay tiempo para pensar y pensar significará la muerte, la conciencia cae de la cabeza, va al Ara y un guerrero tiene una experiencia feliz. Por eso hay tanta fascinación por la guerra. El sexo y la guerra han sido dos fascinaciones, y la razón es esta: pasas por el Ara. Lo atraviesas con cualquier peligro. Nietzsche dice, vive peligrosamente. ¿Por qué? Porque en el peligro eres devuelto al Ara. No puedes pensar, no puedes resolver las cosas con la mente. Tienes que actuar de inmediato. Pasa una serpiente. De repente ves la serpiente y hay un salto. No hay un pensamiento deliberado al respecto, que hay una serpiente. No hay silogismo, no discutes en tu mente, ahora hay una serpiente y las serpientes son peligrosas, así que debo saltar. No hay un razonamiento lógico como ese. Si razonas así, no estarás vivo en absoluto. No puedes razonar. Tienes que actuar de forma espontánea, inmediata. El acto viene primero y luego viene el pensamiento. Cuando has saltado, entonces piensas. En la vida ordinaria, cuando no hay peligro, primero piensas y luego actúas. En el peligro, todo el proceso se invierte, actúas primero y luego piensas. Esa acción que viene primero sin pensar te lanza a tu centro original, el Ara. Por eso existe la fascinación por el peligro. Conduces un coche cada vez más rápido y, de repente, llega un momento en el que cada momento es peligroso. En cualquier momento ya no habrá vida. En ese momento de suspenso, cuando la muerte y la vida están lo más cerca posible la una de la otra, 2 puntos cerca y tú en el medio, la mente se detiene, eres arrojado al Ara. Por eso hay tanta fascinación por los coches, la conducción rápida, la conducción alocada. O estás apostando y has puesto todo lo que tienes en juego, la mente se detiene, hay peligro. Al momento siguiente puedes convertirte en un mendigo. La mente no puede funcionar, eres arrojado al Ara. Los peligros tienen su atractivo porque, en el peligro, la conciencia ordinaria del día a día no puede funcionar. El peligro es profundo. Tu mente no es necesaria, te conviertes en una no mente. Tú eres. Estás consciente, pero entonces no hay pensamiento. Ese momento se vuelve meditativo. Realmente, en el juego, los jugadores buscan un estado mental meditativo. En el peligro, en una pelea, en un duelo, en una guerra, el hombre siempre ha estado buscando estados meditativos. Una dicha de repente estalla en ti. Se convierte en un derramarse por dentro. Pero estos solo son sucesos repentinos y accidentales. Una cosa es segura, siempre que te sientes dichoso, estás más cerca del Ara. Eso es cierto sin importar cuál sea la causa es irrelevante. Siempre que pasas cerca del centro original te llenas de dicha.
Estos sutras se ocupan de crear un arraigo en el ara, en el centro, científicamente, de una manera planificada, no accidental, no momentáneamente, sino de forma permanente. Puedes permanecer continuamente en el ara, eso puede convertirse en tu arraigo. Cómo hacer que esto sea así y cómo crearlo son las preocupaciones de estos sutras. Ahora vamos al primer sutra, que es una de las técnicas relativas al punto o centro.